Mañana 11:22 iniciamos nuestra secuencia Familia y Justicia para conocer más de un tema que se habla mucho, esta frase carta notarial. ¿Qué cosa es? ¿Qué efecto legal tiene? ¿Cuándo es que tenemos que utilizarla? Es lo que vamos a conocer hoy día gracias a Carla Montes, quien es abogada civil de Estudio Linares, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Muchas gracias por ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Bienvenida. Y tal vez lo primero, entender qué es una carta notarial, qué partes la conforman. Una carta notarial es un documento privado elaborado por una persona X y lo que hace es comunicar, en este caso, un determinado hecho, una determinada solicitud. Y lo que hace o la función que tiene el notario en este caso, pues es, uno, recibir el documento, no validar su contenido, que eso es importante, ¿okay? Pero sí lo que va a hacer es dar fe de la fecha en la que envía y recepcionan la carta. Da fe del lugar donde lo dejó, da fe de la persona quien recibió, del día y de la hora en la que deja la carta, lo cual hace que este documento pues tenga fecha cierta, que es lo que legalmente nosotros llamamos de documento con fecha cierta. ¿Y en qué circunstancias un ciudadano puede acudir o solicitar la redacción de una carta notarial, utilizar la carta notarial? ¿En qué circunstancias específicas? Bueno, las circunstancias son diversas, pero por ejemplo, cuando uno quiere hacer una resolución de un contrato, el contrato puede establecer pues que efectivamente para resolver el mismo, pues tienes que enviar una carta notarial solicitando, por ejemplo, el cumplimiento de ciertas obligaciones. O por ejemplo, por ahí tengo alguna persona a la que le he prestado algún servicio o vendido algún producto y pues no me ha realizado el pago, con lo cual podría requerirle mediante esta carta notarial, mediante este mecanismo, elaborando un documento, llevándolo a un notario y solicitando que el notario pues entregue y dé fe de la fecha de entrega. Con lo cual, digamos, estoy agotando, digamos, los pasos para realizar una cobranza, solicitar el cumplimiento de una obligación, etcétera, ¿no? Doctora, y en sí, las personas que reciben una carta notarial deberían tener miedo. Esto ya es algo de repente que puede afectar directamente a ellos, puede haber intervención de pronto de la policía, no lo sé, porque a muchos les llega la carta notarial y después ya sienten que de repente hasta se los van a llevar presos. ¿Es así? No, una carta notarial es, como les decía, un documento privado. Para que pueda haber intervención de la policía, debería de haber un mandato judicial. La policía no presta servicios o no presta, digamos, apoyo a un ciudadano si es que no tiene un mandato judicial de por medio. Por ejemplo, no sé, pues en caso de visitas a menores de edad que quieren que quieren hacer cumplir con el régimen de visitas, una carta notarial no es suficiente para que la policía preste ese apoyo. Ese punto es importante, entonces, quien entrega una carta notarial no tendría que ir acompañado de un contingente policial, por ejemplo. No es así. Como les decía, únicamente la carta notarial lo que hace es comunicar un determinado hecho y la función netamente y exclusiva del notario es dar fe, no del contenido, pero sí de la fecha de envío y recepción de la misma. Ahora, la carta notarial debe tener un título como tal, decir carta notarial, luego el cuerpo de la carta, es decir, la redacción de lo que la persona misma está redactando, es decir, probablemente se acompaña de un abogado para redactarla o la persona misma redacte la carta, luego va al notario y solicita el envío de la carta notarial con su sello. Es así el procedimiento y el notario se encarga simplemente de hacer llegar el documento. ¿Es así el proceso? Sí, en cuanto a la estructura de este documento puede variar, ¿no? Lo que nosotros siempre recomendamos es que si vamos a enviar una carta notarial, pues tenga el título de carta notarial. El contenido del mismo va a depender de lo que uno quiere, digamos, comunicar, de la intensidad, digamos, de la firmeza que queremos transmitir a la otra persona. Puede ser elaborada por uno mismo sin necesidad de un abogado, ¿ok? Pero también podría surgir la opción de que si está dentro de las posibilidades de una persona, pues se asesore legalmente para que la carta esté mucho más estructurada, el pedido o lo que se vaya a comunicar esté, digamos, señalado de manera expresa, ¿ok? Y luego de ello tiene que firmar la carta notarial a puño y letra y luego va a tener que llevar este documento a una notaría. Una vez que el notario recibe o el personal de la notaría recibe la carta notarial, lo que hacen es gestionar el día de envío, ¿ok? Y bueno,
van al domicilio en este caso Claro. y van a cerciorarse de que lo dejaron en tal día, van a solicitarle de repente a la persona, que puede ser a veces hay estos señores de seguridad de los edificios, entonces le van a pedir de repente su documento de identidad, o de repente si es una empresa, pues le van a pedir que selle el documento para efectivizar el tema del envío, ¿no? Ahora vamos a la otra parte, a la otra cara de la moneda. Si yo recibo una carta notarial, ¿tengo que contestarla obligatoriamente? ¿Hay un plazo para contestarla o no es necesario? No hay un plazo obligatorio para contestar las cartas notariales, ¿ok? Pero lo importante o lo ideal o lo que debería de pasar es que las cartas notariales no queden sin contestar. ¿Por qué? Porque finalmente uno me está haciendo un requerimiento de pago o me está solicitando que cumpla alguna obligación. Y si yo, digamos, no la contesto, se podría tomar como que estoy consintiendo de alguna forma los hechos que me pueden estar imputando en esa carta Entonces lo notarial. ideal es contestar la carta notarial. Al menos Exacto. es el camino ideal. Exacto. Hay muchas preguntas que seguramente se están quedando y nuestros oyentes y televidentes también tienen para plantear. Vamos a invitarlos a ustedes, amigos, para que participen al 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, que es la línea gratuita para el interior del país. Doctora, por favor, acompáñanos a escuchar los titulares de la hora y regresamos con este tema. ¿Qué es una carta notarial? ¿Qué inquietud tienes sobre ella? Llámanos, aquí te escuchamos. Y vamos a retornar al tema, amigos, sobre las consultas respecto a la carta notarial. Ya tenemos a Milagros, que nos está llamando desde Arequipa. Hola, Milagros, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Hola, Milagros. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mi consulta es, muchas veces uno recibe una carta notarial y se asusta, como ya decían ustedes, y las personas utilizan esta carta como para amedrentar o amenazar con el envío de esta carta. Entonces mi pregunta es, si previamente con la persona que envía la carta no hay ningún vínculo ni laboral, ni contractual, ni de ninguna naturaleza, mediante la carta me pueden exigir que yo dé una información o haga o deje de hacer algo, con la consecuencia de que si no cumplo con aquello que me piden en la carta notarial me pueden demandar o denunciar. Gracias. Muy Muy buena bien. pregunta. Gracias a Doctora Milagros. ¿Ah? ¿Qué Sí. dice, doctora? Buenas tardes, Milagros, gracias por tu pregunta. En realidad, si es que no existe ningún vínculo laboral, contractual, comercial, personal, no te pueden obligar a brindar alguna información o cumplir alguna obligación a la cual tú no estás obligada, ¿no? Toda obligación o todo requerimiento de brindar información y de cumplimiento de una obligación debe también estar, sentada en alguna relación que pueda establecer con la persona que me está requiriendo. Si ella firma la carta, ¿la implica de alguna manera? Ella puede contestar diciendo que no tiene ningún vínculo respecto a la persona que le está solicitando la carta, o Pero ¿y si simplemente no firma o no recibe? pueden incluso dejarla bajo puerta, ¿no? Las cartas notariales Claro. ahora también se pueden dejar bajo puerta, con lo cual, digamos, si es que están dejándola en el domicilio de la persona a la que va dirigida la carta notarial, pues ya eso tiene fecha cierta, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es contestar esta carta notarial y señalar, pues, que no existe ningún vínculo y tampoco existe ninguna obligación para brindar información o para efectuar algún requerimiento Claro. de acción. Reiteramos entonces que contestar una carta notarial también es importante. Exactamente, es Ok. importante contestar una carta notarial. Muy bien. Perfecto. Hoy resolvemos dudas sobre la carta notarial. Estamos recibiendo sus participaciones. Está con nosotros Isidro desde San Juan de Miraflores. ¿Cómo está, Isidro? ¿Cuál es tu consulta? Hola, Isidro. Buenos días, amigos doctores, amigas periodistas. Mire, mi consulta es lo siguiente. Soy una persona discapacitada y yo fui proveedor de la Municipalidad de Los Olivos en el 2016. Hice una venta directa, de los cuales me pagaron una factura, pero las siguientes facturas me pagaron media factura, me iban pagando de poco a poco. Terminó la gestión del alcalde Rosario, aquel entonces, quise hacer documentos, metí documentos, inclusive vino el doctor Felipe Castillo. Ya, también seguí haciendo las solicitudes para mi pago,
Isidro, si por favor ello, pudiera darnos sí. concretamente su pregunta. Sí. Resulta que yo quisiera hacer una carta notarial a la Municipalidad de Los Olivos, porque ellos me mandaron un documento diciendo que no encontraban mi factura, pero yo tengo mi factura y las órdenes de ellos, de requerimiento. ¿Cómo podría ser en este caso para hacer una carta notarial? Muy bien. Y dirigido a la Municipalidad. Gracias por la respuesta, señorita. Gracias, Isidro. ¿Qué corresponde en este caso? ¿Una carta notarial o una denuncia por incumplimiento de pago? En este caso, según lo comenta Isidro. Bueno, lo que nosotros siempre recomendamos en el estudio es agotar siempre las vías extrajudiciales, ¿no? No requerir necesariamente. Bueno, pero desde el 2016 no le pagan. O sea. Claro, como acá las entidades municipales van cambiando, hay que ver también de identificar a qué persona debe ir dirigida primero la carta notarial, porque debe haber un área específica en la municipalidad a la que se le ha hecho esta venta. Claro. Entonces, esta carta notarial, en primer lugar, debería ir dirigida a esa persona o a esa entidad. Ahora, yo para hacer algún requerimiento de pago a alguna entidad pública o privada, no puedo irme de frente a un poder judicial iniciando o interponiendo una demanda. Siempre tengo que agotar las vías extrajudiciales. Y para agotar las vías extrajudiciales, pues tengo que primero requerir o pasar por la vía de la conciliación, ¿no? Pero para ello no está de más cursar una carta notarial. Como primer paso. Exacto, ¿no? Luego de ello, pues iniciar los siguientes pasos. Tenemos tiempo para una última comunicación. Estamos en ICA con Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Encendidos. La doctora Carla Montes te está escuchando. Buenas tardes, ¿qué tal, doctora Carla? Quisiera hacer una consulta así rapidita nada más. Mire, yo me compré una casa y quise cercarla. Entonces, con un contratista hice un contrato para que me haga el cerco de mi casa. Estoy hablando desde junio de 2022. El señor ya no me responde las llamadas, me ha dado una dirección donde no se ubica su empresa, no me contesta los WhatsApp. Entonces, yo he ido a la policía y he querido denunciarlo. Y me dicen, no, primero tiene que cursarle una carta notarial por incumplimiento de contrato. El señor no está habido, no vive en su lugar de residencia según la RENIEC. ¿A dónde voy a notificarlo yo mediante una carta notarial? Porque yo lo que quise hacer es denunciarlo ya por estafa. O sea, mi consulta acá viene. Claro, ¿a dónde notifica? Bueno, en este caso, Enrique, lo que te recomendaría hacer primero es revisar bien el contrato. Hay que establecer cuál es el domicilio al que se le va a notificar. Ese es el primer paso siempre, ¿ok? Si es que estás buscando a la persona en el domicilio que figura en tu contrato, la carta notarial debería de ir dirigida a esa persona y la notificación no solamente agotarla al domicilio contractual, sino también al domicilio fiscal. Las empresas hoy en día pues cambian habitualmente de los domicilios. Claro, pero en este caso le explica que ninguna de las direcciones, o sea, esta no ha habido ni la empresa ni la persona. Claro, o sea, en pocas palabras no sabe cómo ubicarlo. ¿A dónde comunica? Basta con la comunicación que se curse al domicilio contractual. Si así la empresa no funcione, pues se dejará constancia que la carta notarial se deja. Y se da bajo por hecho puerta. como fecha cierta que ingresó. Exactamente, exacto. Pero tiene que haber algún sello, algo. ¿Quién da fe de que ingresó? El notario. Para eso está la función del notario, que va a decir pues que al no encontrar a la persona, pues lo deja bajo puerta en el domicilio que señala la carta notarial. Carla, una última consulta que nos está llegando por interno. Por un tema de acoso, por ejemplo, ¿se puede enviar una carta notarial? Bueno, en estos casos de acoso lo ideal es recurrir a la autoridad policial, interponer una denuncia, pero si queremos mandar una carta notarial también se puede hacer. En realidad en estos casos lo También ideal... se puede en todo caso. Podrías hacerlo, pero lo ideal, si es que ya estamos frente a un caso de acoso, pues es interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes. Muy bien, clarísimo. Doctora Carla Montes, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y aclarar, por supuesto, las dudas de todos nuestros oyentes y televidentes. Gracias a ustedes. 11:45 minutos, amigos, momento de escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con más.